Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Marcos 16:15. Bienvenidos a nuestro programa de Natal, Extensión del Cielo aquí a la Tierra, y como cada semana venimos con un tema diferente y hoy queremos hablarte de la evangelización. ¿Es un mandato o es una imposición de Dios? Recordemos que estamos ahora mismo en una sociedad, en una generación, ¿verdad, Pastor Jesús? Que es aceptable hablar de cualquier tema menos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la gente cree que el evangelizarle, el hablarle de Jesús es una imposición, es sectario y se cree incluso que estamos privando su derecho a la libertad. ¿A la libertad de qué? Pastor, bienvenido a nuestro programa y será usted quien va a traer un poquito de luz con respecto a este tema. Bienvenido. Preséntese un poquito. Muchas gracias por la invitación y estamos muy gustosos de estar aquí con vosotros. Es una bendición poder compartir del Evangelio de Cristo, es lo más maravilloso. Y pues sí, es verdad que la gente a veces son reacias. Por un lado es por el tema también de compromiso. Hoy en día la sociedad cada vez quiere menos compromiso. Lo vemos en hay más separaciones, más divorcios que bodas. Precisamente, entonces que la gente hoy en día quiere poco compromiso. Por un lado eso, y después está a nivel espiritual, que como sabemos el príncipe de este mundo está gobernando este mundo y entonces ha cegado la mente de las personas para que no conozcan del Evangelio. Porque el Evangelio en sí es una buena noticia, una noticia espléndida, una noticia de bendición y de esperanza para el mundo. Poniendo un poco de definición con respecto a lo que es un mandato y a lo que es una imposición, vemos que un mandato es una orden dada por alguien, en este caso Dios, que nos da este mandato a los creyentes como cuerpo, como iglesia, como hijos, a que obedezcamos, a que llevemos esas buenas nuevas, como usted bien lo ha dicho, más una imposición es una obligación que no te da derecho a elegir, a decidir ni a hacer, ¿verdad? Entonces, en esa línea, Pastor Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicar mi evangelio. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, llevar ese mensaje? Amén. Como tú bien has dicho, Dios no es un Dios dictador, que lo que hacen los dictadores es, como tú bien has dicho, ordenar y hay que hacerlo sí o sí, sino Cristo da un mandato que al final tiene que brotar del corazón del creyente. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y ha recibido ese regalo tan precioso de la vida eterna, uno que sale en su corazón es el deseo de proclamar el Evangelio. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sanaba a una persona, esa persona no podía callar. Y no sabía nada de teología, ni de Biblia, ni nada, pero salía proclamando, diciendo, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Exactamente. Antes estaba paralítico y ya ando. Entonces es algo maravilloso. Yo cuando me convertí, yo era precisamente analfabeto, no sabía nada de la Biblia, no tenía ningún conocimiento, pero a los pocos días ya estaba yo en las plazas allí en Jerez, en la Plaza del Arenal, en la Plaza de las Angustias, evangelizando con otros hermanos porque a mí había una actitud de agradecimiento a Dios por la bendición que Dios había derramado en mi vida, porque mi vida no tenía esperanza ninguna, yo estaba totalmente destruido en mí mismo y en mis pecados y cuando yo pude conocer a Cristo y tener un encuentro personal con Él, recibirlo como mi único Salvador, en mí lo que salía era un deseo de agradecimiento a Dios. Y como agradecimiento, qué mejor que proclamar el Evangelio, que ese regalo que Cristo nos ha dado, poder compartirlo con los demás. Porque si no, seremos egoístas. Si realmente pensamos en nosotros y decimos, mira, yo estoy salvo, ya los demás que se apañen. Esa no es la voluntad de Dios, ni creo que debe ser la actitud de un creyente. Ahí ha respondido usted la siguiente pregunta que le iba a decir. ¿Estamos llamados como creyentes a callar o a obedecer a Dios? Estamos llamados a obedecer a Dios y a proclamar el Evangelio. Ellos que han tenido un encuentro verdadero con Cristo salen a la calle, a evangelizar a sus amigos, a sus vecinos, todo eso. Aquellas personas que no son capaces de compartir con nadie y no vivir una vida consagrada a Dios,
de testimonio, esa persona tiene que preguntarse si realmente ha tenido un encuentro con Cristo. Wow. Porque eso tiene que notarse, eso tiene que brotar. Eso es algo muy especial, algo grandioso, algo que es lo más grande que podemos recibir en este mundo que vivimos. Esta es una de las preguntas que nosotros te dejamos el día de hoy. La verdad que sí. Es el momento de detenerse y hacerse esa pregunta. ¿Realmente yo he tenido ese encuentro con Jesús? Para que de ese corazón agradecido salga el que yo quiera compartir lo que yo he recibido con otros. Amén. Así es. Ese corazón agradecido, pastor, como usted ha dicho, cuéntenos un poquito más quién es Jesús Pinteño, cómo recibió a Jesús, cómo fue ese encuentro, para lo cual ahora usted, de ese corazón agradecido, como bien ha dicho, valga la redundancia, usted lleva esas buenas nuevas de salvación allí donde usted se mueve. Amén, pues mira, pues realmente mi vida fue totalmente transformada. Yo tenía una necesidad tremenda de Cristo, de salvación, pero de Cristo Jesús, de su amor. Yo me he criado en una familia que éramos 11 hermanos, mi padre alcohólico, no había ido a la escuela, totalmente analfabeto. Cuando me juntaba con mis vecinos, pues en aquella época, ahora se llama Buri, en aquella época no se llamaba Buri, pero yo recibía maltrato en ese sentido, me hacían preguntas sobre el tema del colegio que yo no podía responder, me humillaban, con mi padre igual, me hacían preguntas a mi padre y me humillaban de tal manera que yo me aislé totalmente. Entonces yo en mi casa, enfrente yo vivía, había un campo y allí me iba yo desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la noche para estar totalmente aislado. Yo era novillero, yo toreaba y como en aquella época en la Jerez no había escuela de tauromaquia, donde entrenábamos para torear, pues íbamos a San Lucas, me iban a San Lucas andando los lunes, miércoles y viernes. Yo era muy tímido, no podía era la época que te hacía autostop, pero yo no hacía autostop porque era muy tímido, muy cortado, era muy complejo, tenía mucho complejo, y entonces iba andando. Cuando alguien paraba y me montaba, pues me llevaba, pero si no, iba andando. Y entonces, pues resulta que, para resumir, que una noche viniendo para Jerez, andando, pues vinieron 3 creyentes de Chipiona, que venían de la venta ambulante, y me vieron, me pararon, me montaron en el coche, me hablaron del amor de Dios, que Dios me amaba tal como yo era, y que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, y me invitaron a que fuera allá a la congregación, a la iglesia allí en Jerez, en la calle Pajarete, y fui y me senté en la última banca para que nadie me saludara, porque era muy tímido. Y cuando terminó, antes de terminar, ya me fui, sin pensar de volver otra vez, pero hubo algo en mí que me empujó a volver ahí, y eso fue un 26 de enero de 1986, fue el mejor día de mi vida. Y fui, me senté también en la última butaca, pero hizo el llamamiento el pastor Manuel Espejo, hizo el llamamiento de que aquel que quiera recibir a Cristo levantara su mano. Para mí era imposible levantar la mano por mi complejo, por mi timidez, pero hubo algo que levantó mi mano. Fui al frente, recibí a Cristo y desde entonces mi vida cambió totalmente. Yo era una persona totalmente aislada, no quería nada con nadie, no quería ni siquiera estar con 2 personas. Y sin embargo, Dios ha transformado eso, como he comentado, a los pocos días ya estaba evangelizando en las plazas con otros hermanos allí en Jerez. Y ya, pues, lo que deseaba es estar junto con gente y hablarle a las personas. Y ya a través de... Muy joven yo empecé ya también me aprendí a tocar la guitarra, empecé a llevar la alabanza en Olvera, en Olgonar, en muchos pueblos de aquí de Andalucía, y iba con un corazón agradecido a Dios porque Dios había transformado mi vida, y yo iba no porque yo sabía nada, sino por lo contrario, yo iba porque era en agradecimiento a Dios del regalo tan maravilloso que había recibido, porque ya no es la vida eterna, que es muy importante, lo más importante, la esperanza desde que si morimos estaremos con Él toda la eternidad, sino también la transformación de mi corazón. Era como un cambio, una vuelta a la tortilla, de un lado para otro, totalmente cambiada, 380 grados. Y eso transformó mi vida de tal manera que ya lo que deseaba era compartirlo con todo mi alrededor y con todas las personas, que Cristo es la única esperanza que tenemos. Qué bendición. Al haber recibido usted a Jesús, no quiso callar lo que Él había hecho en su vida, ¿verdad? ¿Y por qué muchos creyentes creyentes y no creyentes, consideran el evangelizar una imposición, más no un mandato de parte de Dios, cuando lo que Dios está es invitándoles a su gracia, a su amor, a reconciliarse? ¿Por qué lo cree usted, pastor? Yo creo que algo no va bien. No va bien, porque cuando uno recibe un regalo, ¿no? Cuando uno se enamora, lo comparte. Cuando uno se enamora, yo cuando me enamoré de mi mujer, por ejemplo, pues yo lo compartía con mi familia, con mis amigos, yo estaba muy enamorado, entonces lo compartía con todos. Cuando yo me enamoré de Cristo, a través de su amor,
yo lo que quería es compartirlo con todos, mi familia, con mis amigos, con todos los que yo vea en el camino. Es lo que uno debe de hacer y lo que uno brota. No es solo que sea un mandamiento de Dios, sino que algo que tiene que brotar de nuestras vidas, de nuestros corazones cuando uno encuentra a Cristo, ¿no? Cuando uno se retiene y no predica la palabra de Dios, en que sea su vecino, a alguien, algo no va bien, algo está mal. Y referente a las personas que aún no han conocido a Cristo, es maravilloso poder tener una experiencia con Cristo Jesús, es lo más grande. Háblenles a ellos ahí. Pues sí, pues mira, aquella persona que no habéis tenido un encuentro con Cristo, aquella persona que todavía no habéis experimentado el amor de Dios, os puedo asegurar que es lo más grande de este mundo que podemos recibir, es lo más grande. No hay oro ni riqueza que se compare a poder tener ese amor de Cristo en tu vida. Poder tener esa seguridad, esa esperanza de que un día cuando partamos de aquí estaremos con Él por toda la eternidad. Es algo grandioso. Hoy en día hay muchos temores, muchas angustias, muchas aflicciones. Pues Cristo ha venido para bendecir tu vida. Dice que nos da vida y vida en abundancia. Vida en abundancia quiere decir una vida plena, una vida llena de gozo, de paz, de alegría. No quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades, sino que en medio de esas dificultades, la paz, el gozo y la bendición de Dios está con nosotros. Por eso es maravilloso, querida alma que nos escucha, que te replantee que sin Cristo no somos nada. Dice la palabra de Dios que solamente hay dos caminos. Está la eternidad con Cristo Jesús y está la eternidad en la condenación eterna. Aquel que no ha creído en Cristo tiene destino total para la condenación eterna. Aquel que realmente recibe a Cristo como su Salvador tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y es algo maravilloso. Si quieres tener esperanza, quieres dormir bien, quieres tener ese amor de Cristo en tu vida, da ese paso de fe. Solamente es una oración. No es por mérito, no es por sacrificios, sino por fe. La salvación viene por fe en Cristo Jesús. Reconocer que Él vino aquí a la tierra, se entregó totalmente y entregó su vida en la cruz del Calvario para que aquel que crea en Él tenga vida eterna. Él pagó, Él se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados para que seamos libres del pecado que nos lleva a la condenación y podamos ser limpios y podamos recibir ese regalo precioso de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que bendiga, querida alma. Amén. Es que nosotros como creyentes, pastor, tenemos una responsabilidad grande. Cuando Dios nos pida cuenta, ¿qué responderemos nosotros a lo que Él nos mandó a hacer? ¿Qué diremos? Pues ahí está la cuestión, darte cuenta de una cosa, que cuando ya estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuenta de nuestras vidas, cómo han sido nuestras vidas, a nivel de santidad, a nivel de pureza, a nivel de entrega, a nivel los unos con los otros, nuestro comportamiento, pero también a nivel de obediencia. La obediencia, cuando uno sabe que el mandamiento de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios, y eso es pecado. Porque precisamente el primer pecado original vino a través de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Dios dijo, podéis comer de todo menos de este árbol de la vida. Y sin embargo, lo hicieron todo lo contrario, desobediencia. Ahí, a través de ahí vino el pecado a la humanidad. Entonces, cuando uno desobedece el mandato de Dios de ir a predicar el Evangelio, está pecando delante de Dios. A veces los creyentes lo damos como algo simple, ¿no? Como una simple cuestión personal y como que uno no está preparado o uno está llamado a eso. Y no es así. Estamos todos llamados a predicar el Evangelio, como decía la palabra. Y por todo el mundo de predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces son los perjuicios propios de uno que no quiere dar ese paso de claro, compartir esas buenas nuevas de salvación. Porque fíjese usted lo que Dios ha hecho con usted. Usted decía que era un niño que había sufrido de bullying, retraído, tímido, y más sin embargo el Señor ha soltado sus labios, Dios ha soltado sus labios para compartir precisamente esas buenas nuevas de salvación y precisamente a llegar a personas que yo no sería capaz de alcanzar o cualquier otro miembro de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de las cuatro paredes, sino nosotros, porque estamos llamados a ir hacia afuera y llevar esas buenas nuevas de salvación. Claro, muchas veces nos miramos a nosotros y entonces vemos que somos imposibles. Si yo mirar a mí, no saldría a ningún lado. Mañana, por ejemplo, tenemos el concierto aquí en Arcos y me toca compartir también una parte de la palabra, de compartir el Evangelio precisamente, ¿no? De salvación. Y yo, si yo me mira hacia mí, hacia adentro, sobre mi persona, no lo haría. Estoy una persona muy limitada y no lo haría.
pero realmente no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Cristo Jesús, y aquel que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que fluye, tú pone palabra en tu boca, y es el que da el testimonio de Cristo. Entonces nosotros no tenemos que tener temor de que si no vamos a saberlo hacer, de que si las palabras no van a ser las exactas, de que si no somos capaces para desarrollar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. No se trata de eso, sino es de ir adelante sabiendo de que el Espíritu Santo va con nosotros y que Él es el que va a hablar a través de nuestros labios. Si no fuera así, no saldría a ningún lado. La verdad que es interesante todo lo que se está diciendo, y este programa hoy ha venido no para traerte unas preguntas para que hagas una reflexión intelectual, no, sino más bien para que tú puedas autoanalizarte y puedas tomar conciencia con respecto a este tema. Es muy delicado porque hay muchas almas que se pierden por no llevar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Y a veces caemos nosotros mismos, o las críticas que nos dan de ser pesados, de ser inoportunos, de invadir su privacidad, precisamente como arranqué al inicio. Pero no es así, porque nosotros estamos llamados a no callar lo que hemos recibido. Así es. Ahora, sabemos claramente que este mensaje hay que darlo con amor, como Cristo lo ha hecho. Amén. O sea, que lo que hemos visto de Cristo y hemos aprendido, eso es lo que Él dice que tenemos que hacer. Para eso fue que vino a capacitarnos, ¿verdad? Amén. Así es. Y tú que estás detrás de esta pantalla, esto no es para que tú reflexiones de simplemente de una emoción, sino que esta es una realidad. Hay vida eterna, Amén. pero esa vida eterna no sabemos si tú no te decides, porque hay una vida eterna que es con Cristo o sin Cristo. Y muchas veces es que nos quieren manipular al hablar de infierno, pero no es manipulación, es que es una realidad. En realidad. Y hay que coger y llamar las cosas por su nombre, porque somos responsables de coger y llevarte este mensaje a ti y responsables de no decirte las cosas como son. Amén. Porque entonces ahí sí Dios va a decir qué fue lo que hicieron ustedes al no llevar mi mensaje fielmente a aquella persona que necesitaba escuchar lo que yo he hecho con vosotros. Porque Amén. realmente eso es lo que testificamos. Amén. Lo que Dios ha hecho desde el inicio de la creación, y qué mejor nosotros con nuestro propio testimonio. Amén. Verdaderamente no es una imposición. Realmente cuando nosotros vamos a dar testimonio a las personas, no vamos a imponerle nada, ni tampoco meterle temor en el cuerpo, sino solamente decirle la verdad. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, el único camino, la verdad, la única verdad y la única vida. Eso es lo que ofrecemos, como tú bien has dicho, con el amor de Dios. No podemos ir de otra manera. Así es. Es con el amor de Dios, porque con el amor de Dios es como ha cautivado nuestras vidas. A mí lo que me cautivó fue el amor de Dios, no fue otra cosa. Y ese amor de Dios es que nosotros tenemos que expresar hacia esas personas. Y como la amamos, porque como Cristo amó a la humanidad, nos amamos nosotros como humanos que somos, nosotros tenemos que tener un amor especial para Dios primeramente y también por las personas, por las almas. Tenemos que tener una pasión por Dios y una pasión por las almas. Y eso es lo que nos hace salir a la calle y anunciar el Evangelio de Cristo para que las personas tengan la oportunidad de conocer, porque claro, si nadie va a hablarle, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a conocer? Sí, ¿Cómo va a creer? palabra. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio con el amor de Cristo, y voluntariamente esa persona puede recibir a Cristo o puede rechazarlo, sabiendo que si lo rechaza tiene condenación eterna, y si lo recibe tiene vida eterna, la esperanza de estar toda la eternidad con Cristo Jesús, que es algo maravilloso. ¿Cómo van a creer si nadie les ha predicado? Claro, Amén, eso es así es. La salvación no es un juego, y Dios nos ha llamado para anunciar un mensaje, unas buenas nuevas, y Amén. Como creyentes tenemos esa responsabilidad de llevar ese mensaje, y la persona que lo escucha tiene la responsabilidad de recibirlo y de responder. Amén, así es. Dios invita a aquel que está viendo este programa, a ti, sí, a ti que estás allí, te invita con amor, te invita a permanecer en Él, a pertenecer a Él, a que tú puedas disfrutar de una vida con Cristo. Amén. Y así lo es. hace
desde el amor, lo hace desde el respeto, no lo hace con imposición, lo hace Él porque Él quiere lo mejor para ti. Ahora, está en ti decidir qué es lo que quieres hacer. Vale, bueno, pues ya para ir terminando el programa, ¿no? Pues vamos a orar por vosotros, vamos a orar por aquellos que hoy un día tuvieron un encuentro con Cristo y están ahí en la salida, pero no se atreve a salir, y aquellos que aún no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Voy a orar por vosotros. Señor y Padre amado, Señor, te damos las gracias, Señor Padre, por la oportunidad que tú nos diste de conocerte, Señor. Gracias, Padre amado, por aquel día que te conocí, Dios mío, que transformaste mi corazón, me diste esperanza, Dios mío. Y hoy puedo ir con seguridad, Dios mío, a toda la humanidad, todas aquellas personas que aún no te conocen, anunciando tu nombre, sabiendo ciertamente, Dios mío, que es verdad, Dios mío, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay nadie como tú, Señor. Y como tú deseas, como tú dices en tu palabra, que tú deseas que toda la humanidad sea salva, Dios mío. Hoy queremos, Señor, Dios mío, pedirte, Padre, por aquellos mis hermanos, Señor, y hermanas, aquellos que se sienten, Dios mío, insignificantes o que tengan temores o tengan, Dios mío, que tengan una actitud, Señor, ahí pasiva. Dios mío, yo te ruego que tú renueves, Señor, sus vidas, renueves sus corazones, Dios mío, que tú transformes sus vidas, Dios mío, y nos haga reconocer y saber que es un mandamiento tuyo y que tú, Señor, has capacitado a todos tus hijos para salir a la calle a anunciar tu nombre, Dios mío. No hace falta, Señor, tener una gran teología, sino solamente tener una experiencia contigo para anunciar al mundo de que tú has transformado nuestros corazones, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, para que puedan salir a la calle a anunciar tu nombre y que muchas almas tengan la oportunidad de conocerte. Te ruego también por aquellos que nos están viendo, Señor, que aún no han tenido esa experiencia contigo, Padre. Yo te ruego por sus vidas para que tú, Señor, los bendiga, que tú abras sus corazones, Dios mío, que tú le quites las vendas de sus ojos, Señor, y ellos puedan experimentar ese amor tuyo, Señor, ese amor que fue representado en la cruz del Calvario, entregando tu vida, Señor, para salvar la nuestra, Señor. Gracias, Padre, te doy por esas almas, te ruego que tú las bendigas y que tú le abras su corazón, Padre Dios mío, para que puedan ser transformados y puedan recibir ese regalo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú me das para compartir tu palabra, para compartir este tiempo, Señor, de testimonio, Dios mío. Y gracias, Padre, por Carla también, Padre, por tú utilizarla en estos medios para también proclamar tu evangelio en esta área, Señor. Gracias, gracias y gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias por habernos bendecido, por haber abierto también su corazón y habernos contado un poco más de su testimonio. Sabe que este es un espacio para que ustedes puedan compartir el evangelio cuando ustedes quieran, porque ese es el lema de este programa, llevando el mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. Ese es el objetivo de este programa. Pues muchas gracias también a ti por habernos invitado, porque para mí es un privilegio poder compartir el evangelio a través de todos los medios que sean necesarios, porque es algo maravilloso poder compartir a Cristo en todo lugar y en todo momento y en toda situación. Y entonces, pues te agradezco que hayas contado conmigo y aquí también estamos dispuestos, disponibles para bendecir tanto a ti como a aquellos que nos están viendo. Podemos bendecirlo y podemos, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos en Arco para poder bendecirlo y poder ofrecer nuestro tiempo para aclarar cualquier duda que podáis tener, tanto creyentes como no creyentes, ¿no? Pero estamos aquí dispuestos para bendecir vuestras vidas, que es el deseo de nuestros corazones y el deseo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Gracias por esa disposición, Pastor. Y a ustedes les esperamos en un próximo programa de Natal, Extensión del Cielo aquí a la Tierra. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este maravilloso programa y te invitamos a que nos puedas visitar aquí en la calle Historiador Pedro Gamarza, número 3. Somos la congregación El Buen Pastor de Arcos de la Frontera y para nosotros es un gran honor que tú y toda tu familia nos podáis visitar. Así que también te animamos a que nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales y que puedas compartir este maravilloso programa con todo aquel que necesite escuchar este mensaje. Dios te bendiga.